Saludos amigos y amigas televidentes de todo el territorio nacional que a esta hora por este canal y una red de cables a nivel nacional tienen en sintonía su programa Realidad TV. La realidad como es, solo aquí en Realidad TV. Yo soy Tomás Suriel Pérez y le invito a compartir una hora de comentarios y análisis de los principales acontecimientos ocurridos aquí en la República Dominicana y en el resto del mundo. Hoy acompañado de buen amigo Adán Boden y García. ¿Cómo se siente usted, señor? De a puñetazo limpio, todavía es el saludo. De esa forma. Muy bien, Tomás. Muy bien, amigos televidentes. ¿Cómo están todos? Estamos Bueno, de maravilla. De maravilla. Tenemos que resaltar la ausencia en el día de hoy. ¿De quién? De Julio César Santana. No. Hay que cambiarle. Hoy se le cambia el epíteto. Del cumpleañero. Hoy está de largo con sus hijos y esposa, dándose la buena vida por el día de hoy. Qué cosa, ¿eh? Aunque siempre se ha dado la buena vida él, ¿eh? Nosotros por aquí, por la hermandad que tenemos con Julio, por largas décadas, Tomás, largas décadas, esa hermandad, esa amistad, ese compañerismo que tenemos hoy, tenemos que orgullecernos de tenerlo a él celebrando su cumpleaños. El cumpleaños número de él es el igualito que el de Cristo, el 33. Felicidades inmensas. Felicidades inmensas. Extraordinario amigo y hermano Julio César Santana. Bueno, felicidades para el amigo. Los cumpla bien, que siga al lado de su familia, como está ahora en estos momentos. Así es. Mire, pues, grandes promesas hizo el presidente de la República Dominicana, el licenciado Luis Abinader, en su primera rendición de cuentas. Prometió de todo. Desde vacunación, que fue, claro, le dio prioridad a la vacunación. Dice Abinader que garantiza que el 80% estará vacunado a final de junio. Yo creo que el presidente ahí es muy optimista, demasiado optimista, porque vacunar 7 millones de personas en 3 meses no es tan fácil. Y sobre todo cuando tú no tienes todas las vacunas que necesitas para ello. Chile, que es el país de América que más ha logrado avanzar en la vacunación, lleva poco más del 18% de la población. Y empezaron primero. Sí, van por 3 millones y tanto de vacunados. De manera que, no sé ese optimismo, a mí me gustaba más el plan original que tenía el gobierno. Hasta diciembre concluir la vacunación, porque no es simplemente vacunar, es vacunar bien, que las cosas queden bien. Pero bueno, lo importante es que ha habido una asistencia masiva de vacunación de las personas que cumplen, ¿verdad?, de los 70 años en adelante. Esa población del país que sobrepasa los 70 años se está vacunando y está acudiendo masivamente a los centros de vacunación. Se han establecido 600 centros de vacunación. No sabemos si todos están funcionando como se debe, pero el asunto es que se está trabajando en ello. De manera que el presidente hizo esa promesa de la vacunación en junio, en su discurso de toma de primera rendición de cuentas. Pero Tomás, ¿tú crees que habrán tomado para la vacuna y esa promesa toda la logística que implica vacunar un 80%? No, eso primero, personal. No, ya subió a un 10%, quiere vacunar el 90%. Es decir, yo creo
que al presidente le están dando una asesoría no muy adecuada. Mira, por ejemplo, en esa materia. Primero es personal, Sí. los centros. Tercero, el equipo para mantenimiento de esas vacunas, es decir, el equipo de refrigeración, el traslado. Yo honestamente pregunto, aún teniendo todas esas intenciones, nosotros no producimos vacunas. Claro, ese es el problema. Y si no la producimos, ¿hay entonces la logística para asegurar que se vaya al ritmo que va a Estados Unidos? No creo. No hay posibilidad. Entonces, yo creo que de todos modos, por la salud de la población, hay que hacer lo que haya que hacer, pero no llenándole las ideas a la población de como si fueran pajaritos en el aire. Hasta ahora va el 1% de la población dominicana vacunada. Van 162.000, 163.000 vacunados hasta ahora. El plan se está siguiendo. Las vacunas para la población que sobrepasa los 70 años va a durar esta semana y creo que la próxima. Después entra otra etapa, ¿verdad? Entonces, lo importante es que la gente, adultos mayores, están acudiendo a vacunarse, que eso es muy importante, porque esas son de la parte más vulnerable de la población para contraer este virus. Y se están vacunando. Bueno, el presidente también agotó otros temas. Va a proponer la revisión de los precios de los combustibles. ¿La revisión de los precios o la revisión de la ley? Digo, la ley, sí, la ley que fija los precios de los combustibles toda la semana. Tú sabes que esa ley ha sido bombardeada, inclusive el partido que sustenta a Abinader en la oposición bombardeó eso bastante. No, pero ahora mismo están en el poder. Uno de sus íconos dijo cuáles son los problemas de esa ley. Uno de los auspiciadores de esa ley, que fue Ramón Alburquerque. Yo veo que eso estaría con la situación que hay a nivel internacional. Por ejemplo, en estos últimos días hubo frío en un lugar donde se toma como referencia los precios del petróleo para acá, que es en Texas. Y al haber frío, hay más demanda de carburante allá. Eso hace que los precios cambien. Entonces, también cambia la demanda, cambian las disposiciones. Y yo pienso que, bueno, el país tiene que abocarse a una reestructuración, pero no así como retazo. Ahora, esa reestructuración, esa revisión de esa ley va a beneficiar al consumidor. Porque hasta ahora no ha salido beneficiado. Bueno, ¿cuántas veces? A pesar de la fórmula de Ito, que no la ha podido aplicar, Ito, el ministro de Industria y Comercio, que tiene una fórmula para bajar los precios. La explicó mucho en campaña. Sí. Pero parece que aplicó la línea de a pesar de esa fórmula, que no la ha podido aplicar, habría que ver si en esa revisión de la ley, que el que perjudique al consumidor, porque el consumidor tiene que pagar ahí hasta la presión de temperatura. Sí. Oye, desde el embarque hasta la presión de la temperatura. Aquí ya es decir, si hace mucho sol, si hace mucho calor, el consumidor paga eso. Pasando porque hay que darle 2 pesos a los choferes, porque hay que darle, qué sé yo, a los distribuidores. El consumidor es que paga el plato roto. Ahora, ¿qué resulta? Está llena de impuestos para beneficios de terceros, pero no para beneficios del consumidor. Sobrepasa los 90 pesos de impuesto por galón. Solamente de impuestos por galón. Ahora, ¿qué resulta? Que el gobierno dice que ha tenido que asumir el costo del aumento del petróleo en 967 millones de pesos. Bueno. Yo no me explico. Y como quiera, el alza sigue es carísimo. galopante.
carísimo, porque un galón de gasolina está costando sobre los $4. Y eso no es demasiado exorbitante. Bueno, pero además, el gobierno va mal, pero ¿qué resulta? El gobierno necesita recursos. Y resulta que de ahí es que el gobierno obtiene recursos supuestamente para pagar la famosa y agobiante deuda externa, que la vamos a ver más adelante. Se han especializado fondos de ahí, de los hidrocarburos, para el pago de la deuda externa. Y resulta que la recaudación de impuestos en los combustibles se ha convertido en el tercer renglón de mayor ingresos que tiene el gobierno dominicano, que tiene el Estado dominicano. El tercer renglón. El primero es aduana, o no sé si impuestos internos. Entre aduana e impuestos internos se reparten el 1 y el 2. Y el tercero son los combustibles. ¿Y la remesa? No, porque la remesa paga poco de impuestos. La remesa le llega directamente a los ciudadanos. No estamos hablando de divisa. En divisa la remesa ocupa el segundo lugar, sí, después del turismo. Entonces, hay que ver si el gobierno va a atentar contra eso. Pero bueno, esa ley hay que revisarla. Pero antes de Tomás, mira Tomás, ¿tú sabes lo que es que de los hidrocarburos el gobierno tiene tantos impuestos y que entonces afuera se pone la piña agria respecto a los precios del petróleo? Y a eso se le agrega que entonces esos ingresos que obtiene el gobierno, como tú dices, una parte importante está dedicada al pago de la deuda. Pero entonces sucede que las recaudaciones en sentido general están disminuyendo. ¿Cómo se va a hacer el gobierno? ¿Seguir cogiendo préstamos? Bueno, difícil. Ya. Por eso te ahorita vamos a ver lo de la deuda. Yo te digo que el estudio de esa ley para modificarla según el presidente tiene un poco de cocorícamo. Así es. No es tan fácil, vamos a ver cómo sortean eso, pero lo que queremos es que cuando se modifique la ley, el bolsillo del consumidor no sea como está sucediendo ahora. No sea como está sucediendo ahora. Otro tema que trató el presidente fue relativo a el anuncio de la construcción de una verja doble que se hará en varios tramos de la frontera. Y yo creo que ese ha sido el tema que mayor apoyo ha concitado de lo que trató el presidente de la República. Bueno, muchos sectores han luchado porque se construye un muro en la frontera de República Dominicana con Haití, una frontera porosa que sobrepasa los 300 kilómetros de longitud. Bueno, el proyecto que tiene la presidencia de la República es construir 200 kilómetros de verja doble. Y en varios tramos. Y va a tener un costo, de acuerdo a lo dicho por el canciller, de un costo de $100 millones. Muchos dicen, bueno, ¿y cómo se va a hacer esa inversión? Etcétera, etcétera. Ajá. ¿Y cuánto se está gastando ahora con la presencia del ejército, de una parte del ejército, solamente diariamente? Sí. ¿Cuánto se gastan? 50 millones de pesos dominicanos diariamente. Entonces, calcule usted si no es correcta la inversión. Ahora, ¿por qué la inversión? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe el interés? Pero yo, antes de tomar de que pase el interés ahí a esa parte, por ejemplo, sobre esa construcción del muro o de la verja. Sí.
que como tú dices, muchos lo han elogiado, pero yo me pregunto, ¿y los otros tramos que se van a quedar sin verja? Bueno, se va a cubrir con el ejército, se va a cubrir con drones, se va a cubrir con tecnología. Muy bien. ¿Y tú crees que eso es solamente, ese anuncio es solamente con el objetivo de que de verdad se construya la verja con el objetivo de amainar la invasión pacífica? Lo que me llamó la atención sobre esa supuesta construcción de la verja, la semana pasada se anunció que en nuestro territorio se va a construir hospital para extranjeros. Sí, pero ya... Espérate. Entonces, yo creo que si la semana anterior dijeron que se iban a construir ese hospital y ahora van a construir la verja, ellos como para bajar los ánimos sobre esa situación. El presidente tuvo que corregir al ministro de Relaciones Exteriores, al señor Álvarez, de que no es en territorio dominicano que se va a construir el hospital, que va a ser en territorio haitiano, y que ya los haitianos tienen incluso el terreno, y que ya supuestamente se tiene la colaboración de los países a nivel internacional que van a cooperar en esa construcción, que no será solamente República Dominicana. Es decir... Pero qué cosa, ¿eh? Pero será allá. Ahora, ¿por qué? Que nosotros somos los que tenemos que hacer. Perdón, Tomás, nosotros hemos sido solidarios, pero también que seamos nosotros los que construyamos el hospital. Claro, pero mira esto. Bueno, nosotros parece que tenemos la mayor capacidad para hacer eso. ¿Mayor capacidad? Sí, que le ayuden. Entonces, porque estamos cerca. Yo supongo que porque estamos cerca, por la cercanía. Pero mira eso. Esa información salió hoy en un importante diario del país, que da cuenta que en la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia, donde yo nací, y creo que tú también. No. Bueno, pues yo nací ahí. Yo nací en Los Minas. No, que Los Minas. Mira, en ese centro se han registrado, en lo que va de año, 2.283 nacimientos, de los cuales 1.050 son de madres dominicanas, para un 47%. Mientras que 1.196 haitianas han parido ahí, para un equivalente al 53%. ¿Y después de que paren se va para allá, para Haití? Eso es lo que uno no sabe. Ahora, eso para los demógrafos de este país, para los sociólogos, para todos esos especialistas, todos esos cientistas sociales, eso no significa nada. Porque no lo mencionan, porque no lo calculan, no lo incluyen. Lo digo porque se quedan callados, eso no significa nada. No hay para un futuro inmediato un desbalance en la población dominicana en relación a la población haitiana, si sigue el curso que dicen estas estadísticas. Oye, si eso es aquí en el hospital está en el pleno centro de la ciudad, imagínate tú en los hospitales de la frontera, ¿cuál es la situación? Bueno, entonces, ¿puede nuestro país echarse eso encima? No. ¿Puede nuestro país soportar la presión migratoria que en 2 meses más de 40.000 nacionales haitianos han querido entrar al país y el ejército lo ha capturado y lo ha devuelto? En enero y febrero, señores, 40.000 intentos para entrar. ¿Puede nuestro país? Esos son los que han detenido, Tomás. ¿Puede nuestro país hacer eso? Óyeme, y eso lo saben todos los poderosos del mundo. Todos. Ahora. Y no hacen caso a que nosotros no podemos seguir cargando con eso. Yo estoy de acuerdo con la verja. La verja de verdad que no va a evitar que entren, pero va a contener por lo menos la avalancha. De que entren 5.000, de que entren 3.000, de que entren 40.000, de que entren 10.000. Leía un opositor, Tomás, a un opositor. La avalancha. Que decía que todos los países que han puesto muros lo han tenido que derrumbar. No, eso no es verdad. No, leí a un opositor a los muros de frontera. A un opositor a los muros, no han tenido que derribarlo nada, eso no es verdad. Pero hay muchos países que tienen muros. Correctísimo. Y más ahora que nosotros somos un país
débil. Claro. Óyeme, tú mencionaste, y aquí en este programa se ha mencionado, creo que toda la semana, que el ejército nuestro gasta una millonada diario 50 millones. en la frontera. Y ¿usted no cree que sería más justo que se entienda que nosotros, como país pobre, no podemos cargar con toda la desgracia del pueblo haitiano? Claro que no. Y hemos sido solidarios, ¿eh? Y lo seguiremos siendo, pero hasta el extremo de que países que tienen poder, de que tienen superávit, de que tienen muchísimos recursos, incluso que tienen deuda con ese pueblo, no se han querido hacer cargo, solamente quieren que sea, ellos son los numeritos que tú mencionaste, eso de la maternidad, ellos lo saben, todos los hospitales lo saben, y entonces eso es parte de la estrategia de ir poco a poco invadiendo. Por cansancio no quieren convencer que eso no es problema. Yo creo Pero que ahorita vamos a tener lo que yo dije en las décadas pasadas. Tendremos el Kosovo dominicano. yo creo que en América Latina no hay un país más solidario que Cuba, ¿Correcto? ¿verdad? Bueno, ahí se pararon las aguas. Ok, los haitianos llegan a Cuba cuando van rumbo a Miami en Yola y se pierden y llegan a Cuba y en Cuba los reciben, le dan atención médica, le reparan la Yola y lo devuelven Por ahí mismo. por ahí mismo. ¿Eh? ¿Y nosotros? Ay, ¿por qué los cubanos no lo reciben? Ah, porque los cubanos no lo pueden recibir porque no tienen para recibirlo. Ajá, y nosotros tenemos. Nosotros no tenemos tampoco. Con lo que tenemos aquí, que sobrepasa la capacidad de lo que podemos recibir, es suficiente. Es más que suficiente. Entonces, Para nuestra yo- mala economía, sí. yo apoyo esa verja. Porque ciertamente no va a evitar, pero va a contener. Pero no es solamente la verja. Eso tiene que ir acompañado de otras medidas, de otras políticas que tiene que entenderlo el presidente. Por ejemplo, ¿cómo es posible que tengamos tantos consulados en Haití? ¿Es Haití una potencia turística? Para que nosotros les demos 5,000 visas anuales a Haití. ¿Es una potencia turística? Pregunto yo. Y esas 5,000 visas que dan los consulados a esos haitianos, no es para quedarse en República Dominicana en su gran mayoría. Claro que sí. Pero además de eso no pagan impuestos, de ningún tipo. Pero además de eso, es controlar el negocio burdo de trata que hay en la frontera. Es decir, son muchas cosas, son muchos componentes ¿Qué hace que migración? tienen. Bueno, migración ahora Yo no lo he oído, migración en estos los días. otros días oí que fueron a un túnel que había en el Monumento de Santiago y apresaron 67 haitianos que estaban metidos ahí en ese túnel, viviendo, parece, o escondidos, para repatriarlo. Bueno, hizo algo, pero prácticamente no hace nada. ¿Cuántos meses van de gobierno? 4 y 2, 6, cerca de 6 meses. ¿Cuántas veces tú has ido a acciones respetando los derechos? Respetando los derechos. ¿Cuántas veces tú has ido a acciones de migración? Ninguna. Ninguna, la que tú mencionaste ahora nada más. Bueno, otras, el presidente habló además de construcción de línea de metro, de teleférico, de carretera. Hoy mismo comenzó a inaugurar la ampliación de la autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez, mejor conocida como la autopista de San Isidro, Sí. ¿verdad? El presidente habló entonces de puentes, de vivienda, en fin, Bueno, si hay recursos, trató. Si hay recursos que no sean prestados, No, ajá. ¿Cómo si hay tú dijiste? recursos que no sean préstamos, Bueno, el discurso, si no hay si no es con préstamo, el discurso quizás tendrá prueba cuando se vean en los hechos. mira, ante todos esos anuncios que hizo el presidente, ya diferentes líderes de oposición en diferentes sectores han preguntado de dónde están los recursos. Bueno,
En todo lo que tienen casi 6 meses, hay que averiguar de dónde sacaron todos esos recursos. No, es con préstamos que se ha manejado, tú lo sabes muy bien. Y lo vamos a ver ahora. El gobierno ha respondido que todas esas obras se van a construir con la alianza público-privada. ¿Estamos? Entonces, amén, si es así, vamos a ver que, Público-privado significa que no salga perjudicado el pueblo dominicano. que el Estado aporta una parte y los empresarios privados aportan la otra parte. Ahora, No es que luego de esas realizaciones, los resultados tienen que ser como tú empezaste, tienen que ser para la población. No puede ser que van a ponerle impuesto sobre impuesto a la población de esas obras construidas con la participación de la sociedad privada. Bueno, otro tema de lo que quedó ausente en el discurso del presidente, que fue el de la deuda externa. Pero el gobernador del Banco Central ha tenido que tratar el tema y lo ha tratado con presentando toda la realidad. La deuda pública del país cerró en 53.000 millones de pesos el año pasado. Dice que la deuda pública consolidada se sitúa al cierre del 2020 en 53.000 millones, alcanzando el 69.2% del Producto Bruto Interno. 69.2%. El Producto Bruto Interno del PIB ese año, el 2020, significa un aumento de 18.7%. La pandemia, tanto el gobierno de Danilo como el de Abinader, la han manejado con Danilo tomó 10.000 millones. Quizá por eso no se refirió. Quizá por eso no refirió el tema en el discurso. No, porque había muchos préstamos que había que mencionarlos y que los resultados de esos préstamos, ¿dónde están? Los presidentes los presidentes en los últimos años, y voy a incluir al doctor Leonel Fernández, a Daniel Medina y ahora a Luis Abinader, tienen consejeros extranjeros. Les recomiendo y que lo con eso. Porque en este caso, mes a mes, semana a semana de préstamo y la dedicación de esos. Claro lo que significa, ya estamos en el 10% del Producto Interno de la deuda. Eso es, produce siempre. ¿Sabe el interés? El gobierno tiene que tener todos los años el 30% del presupuesto nacional. No interesa nada. Y estamos feos. Habla mucha gente. Déjame decirte, hablando de préstamo, en gobiernos recién pasados se decía que el país estaba en posibilidades de tomar préstamo, que era factible, incluso eso lo hablamos de cuando estábamos en el 43%, cuando estábamos en el 50% del préstamo. Y yo pregunto, está diciéndose que es el 70%. ¿Cuál es la seguridad de solventar esa deuda? Porque, óyeme, 70% significa eso. 70%. Entonces, el 30% en carreteras, infraestructura. Un 30% para impedir, porque
a, ¿verdad? Energía, combustible, etcétera. Al gobierno no le queda nada para invertir, nada. Eso es lo que te estoy planteando. Entonces, Nada, absolutamente. de la única manera que el país cambia el 70% se es va que en gasto, se gasto fijo. invierta en medios, en vías a que le den resultado como tú país a la población. Con lo que le resta. No da invertir, hay que invertir en semillas, en la de riego, es invertir en los medios que utilizan sean cada vez más eficientes. Hay en los centros de salud cada vez más eficientes de salud, incluso en educación. La única bueno, el presidente planes, proyectos, esperamos que los recursos se realicen. Todo eso a base de préstamo. No, que van a generaciones. ¿Y qué? Que la administración la dispone como entonces se va a estar amarrada. Hay que decir, en verdad, que los públicos aún fallando, incurrido. Por eso ya tiene que haber una de iglesia para los países. Tomás, tú tienes razón en el sentido de que a nivel mundial hay pandemia. Si ahora tú les no se gasta, que es solo por la pandemia, la deuda ¿cuánto? Un 88 que subió la deuda a 18%. Entonces tú le restas 8 y de donde eso sí no y que produce una cantidad X y consume mucho más, muchísimo más lo que está produciendo y por lo tanto a la banca. Una pausa y en breve. ¿Qué es el coronavirus? Es un virus respiratorio que puede dar enfermedades, dando este resfriado común hasta complicaciones graves. Y respiratorio. Medidas de prevención. Lavarte las boca y estar en contacto con personas que tengan síntomas de gripe o resfriada. Es una enfermedad cual tenga contacto con una persona enferma.
invitada y recibida en Río San Juan por ese individuo que no lo conocía, la familia no lo conoce, pero que tiene el nombre de, el apodo de Gucci o Gucci. Ella sí lo conocía y se había tratado con que estuvo en la fiesta. Estaba muy buena, le llegó a comentar a algunos amigos aquí en Santo Domingo. Y a partir de las 10 de la noche fue incomunicada totalmente. No tuvo comunicación alguna hasta el día de hoy. Entonces, hay un video, como se ve ahí, donde aparece cuando la recibieron, cuando se montaron en el automóvil, cuando se fueron.